Bueno, hola, buenas tardes, profesora. Yo le voy a exponer sobre el linfoma Hodgkin. Soy Gonzalo Montoya, del grupo 3354. Y bueno, vamos a empezar. El linfoma de Hodgkin, o HL por sus siglas en inglés, es uno de los tipos de cáncer más curables y recibió este nombre en base al patólogo Thomas Hodgkin, el que lo descubrió. Bueno, es una enfermedad del sistema linfático que es a consecuencia de una lesión en el ADN del linfocito, uno de los glóbulos blancos, tipo de glóbulo blanco, que se adquiere, comúnmente ocurre después del nacimiento, pero no se hereda. Eh, el ADN alterado en el linfocito produce un cambio canceroso que si no se trata, tiene como resultado una proliferación descontrolada de los linfocitos cancerosos. Y la acumulación de estos linfocitos cancerosos produce las masas tumorales que se encuentran en los ganglios linfáticos y otros lugares del cuerpo, ya sea cuello, ingle, axilas, etc, etc. Y bueno, este es un tipo de neoplasia monoclonal de las células B, caracterizada, por la presencia de las células anormales llamadas células de Sternberg. Y bueno, y como ya había comentado, es una consecuencia de una lesión en el ADN de un linfocito. El ADN alterado en el linfocito produce un cambio canceroso que si no se trata tiene como resultado una proliferación descontrolada de los linfocitos cancerosos. Bueno, la etiología es que los ganglios linfáticos afectados por el linfoma Hodgkin presentan una mezcla heterogénea de linfocitos, histiocitos, eosinófilos, células plasmáticas, fibroblastos y otras células reactivas. Y bueno, este linfoma, cuando un linfocito se ve alterado, empieza a segregar citoquinas, que es lo que hace que las proteínas se agreguen más a este linfocito y crezca, o no sé si esté bien dicho, que se hipertrofie. Bueno, las células de Red Sternberg producen sustancias llamadas citocinas, perdón. Y bueno, eh, el linfoma de Hodgkin es mm, clasificado dependiendo de en qué lugar se encuentre. Y es que es Hodgkin de esclerosis nodular, Hodgkin de celularidad mixta, Hodgkin de depresión linfocítica, el linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos. Y bueno, los signos y síntomas de este problema de cáncer. Am, Producen una inflamación, o sea, un aumento del tamaño de los ganglios, es indolora, de uno o más ganglios linfáticos. La mayoría de los pacientes con Hodgkin linfoma tienen los ganglios linfáticos afectados en la parte superior del cuerpo, generalmente en el cuello o en la parte superior del pecho. Algunas veces el ganglio linfático afectado está en una axila, el abdomen o la ingle. Y bueno, como dato se puede decir que hay aproximadamente 600 ganglios linfáticos en todo el cuerpo. Otro de los síntomas del linfoma Hodgkin es que pueden presentar fiebre, fatiga persistente, tos persistente, dificultad para respirar. Si es que este linfoma se llega a detectar cerca del pecho, sudoración, especialmente durante la noche, sudoración excesiva en todo el cuerpo, no solo en la zona del cuello del pecho, pérdida de peso, aumento del tamaño del vaso, una esplenomegalia y picazón, perdón. También pueden llegar a sentir dolor en los ganglios linfáticos después de haber consumido alcohol, lo cual es un síntoma poco común, pero específico. Bueno, aquí están los signos, que es fiebre, fatiga persistente y los que ya comenté. Y bueno,
Comúnmente este tipo de linfoma se tiene que diagnosticar a base de pruebas de imagenología, biopsia de ganglio linfático e inmunofenotipicación para determinar las células de red Sternberg. Y bueno, aquí es una de las partes donde se puede extraer el ganglio centinela para, bueno, se hace una tinción del ganglio centinela para poder determinar qué tan amplio es eh, digamos, el daño que afecta a los ganglios. Y bueno, esto también es como la determinación de las células de red Sternberg, como de los linfocitos en su tamaño cuando se ven alterados, de los basófilos, de los neutrófilos, monocitos y linfocitos más trombocitos. Y bueno, aquí también podemos determinarlo, que dependiendo en las etapas en las que se encuentre el linfoma de Hodgkin, es como se tiene que tratar. Y bueno, en la etapa 1 la afectación es más que evidente en una sola región de ganglios linfáticos o de un solo órgano, como un hueso, por así decirlo. Afectación de dos o más regiones de ganglios linfáticos, que es la etapa 2, cercanas, por ejemplo, todas las del cuello, el pecho, en todas las del abdomen y en el mismo lado del diafragma. En la etapa 3 es la afectación de varias regiones de ganglios linfáticos en el cuello, el pecho y el abdomen. Y en la etapa 4 es la afectación extendida de los ganglios linfáticos en ambos lados del diafragma y en otros órganos como pulmones, el hígado y los huesos. Como sabemos, todo está ligado, todo el sistema linfático está ligado por el sistema circulatorio y el sistema circulatorio irriga a todos los órganos. Entonces, linfoma de Hodgkin te puede dar inclusive en la lengua. Y bueno, aquí están las etapas del linfoma de Hodgkin, que ya lo vimos, pero ya es un poquito más especificado. Y bueno, también se puede categorizar en A, B, X y E. Las 4 etapas del Hodgkin linfoma se pueden dividir en categorías. La A indica la ausencia de fiebre, sudoración excesiva y pérdida de peso. La categoría B indica que los pacientes tienen fiebre, sudoración excesiva y pérdida de peso. La categoría X indica una enfermedad con masa tumoral, grandes masas de linfocitos. La categoría E indica órganos afectados fuera del sistema linfático, los huesos. Por ejemplo, en la etapa 2B indica que el paciente tiene dos zonas cercanas de ganglios linfáticos con afectación por la enfermedad. Por ejemplo, agrandamiento de ganglios linfáticos en el cuello y cerca de la clavícula o en el cuello y la axila. Fiebre, sudoración excesiva y pérdida de peso. Los pacientes de la categoría B a menudo necesitan un tratamiento mucho más agresivo. Y bueno, el tratamiento, como todo tipo de cáncer, tiene que ser a base de quimioterapia con combinación de fármacos o sin radioterapia del campo afectado. Combinación de fármacos de quimioterapia, el AVD, el Adriamycin, doxorubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. El BACOP es bleomicina, etopósido, adriamycin, disculpe, doxorubicina, ciclofosfamida, oncovin, vincristina, porcarbazina y prednisona. En Stanford 5 es mecloretamina, mustargen, doxorubicina, vinblastina, vincristina, bleomicina, etopósido y prednisona. Dosis altas de quimioterapias con un trasplante de células madre. Comúnmente son en la médula ósea para poder ah, desarrollar más células, bueno, anticuerpos, perdón. Y bueno, uno de los grandes riesgos con los que está asociado con estos 7 factores, hay mayor riesgo en el paciente
Obviamente, como en todo, si somos hombres, somos más propensos. Si se tiene más de 45 años de edad, si el paciente se encuentra en etapa 4, con una concentración de hemoglobina de 10,5, con conteo de glóbulos blancos de 15.000 sobre decilitro o mayor, conteo de linfocitos menor a 600 y o menor del 8% del conteo de glóbulos blancos, y concentración de albúmina menor de 4 gramos sobre decilitro. Y bueno, los efectos secundarios de todo tipo de quimioterapia, radioterapia, son las infecciones, por lo mismo que deprime el sistema inmune. Y como sabemos, las quimioterapias no solamente atacan las células cancerígenas, también atacan las células sanas y provoca su lisis. La inhibición de la formación de las células sanguíneas, por lo mismo de que, bueno, de todo este tipo de medicamentos se administran IV o catéter venoso central, afecta directamente al tejido sanguíneo. Efectos sobre la fertilidad, ya que las quimioterapias son muy agresivas y las células más sensibles en los hombres y en las mujeres son los óvulos y los espermatozoides. Y bueno, de ahí en fuera provoca diarrea, vómitos, exantema, caída del cabello, pérdida de peso, eh, pérdida de tono de color de la piel y demás cosas. Bueno, ese es linfoma no Hodgkin, ese le toca a mi compañero Adrián Rivera. Disculpe. Y bueno, vamos con los síndromes paraneoplásicos. Bueno, vamos a continuar con los síndromes paraneoplásicos. Son entidades nosológicas que se caracterizan por manifestaciones clínicas independientes a los efectos de un tumor maligno primario y o su metástasis. Esto está referido a que no por tener cáncer significa que vamos a tener síndrome paraneoplásico alterno, ya sea de sistema nervioso central, endocrino, muscular, esquelético, reumatológico. Bueno, su etiología. La liberación de sustancias por parte de las células neoplásicas malignas que liberan hormonas, péptidos y citoquinas, lo que provoca alteraciones en el desarrollo de las células de determinada área, como en los músculos. Y bueno, participa todo esto en respuestas inmunitarias que de manera inicial estaban dirigidas contra las sustancias o antígenos tumorales. Es como si esas células cancerígenas alteraran el estado de las demás células sanas y provoca que se autodestruyan o provoquen un daño mayor. Ay, lo siento, profesora, pero los temas de cáncer son muy, muy difíciles. Y bueno, los cánceres con mayor frecuencia se asocian al desarrollo de síndromes paraneoplásicos. Son los carcinoma pulmonar de células pequeñas, cáncer de mama y neoplasias ginecológicos o hematológicos. Y la clasificación las podemos determinar en neurológicos y estas neoplasias originadas a partir de células productoras de inmunoglobulinas se relacionan con el sistema parasimpático del sistema nervioso periférico. Sin embargo, la mayoría de estos síndromes son mediados por el sistema inmune debido a la presencia de anticuerpos antineuronales detectados en el líquido cefalorraquídeo y en el suero de los pacientes. Estos anticuerpos se activan ante las proteínas neuronales expresadas en el tumor. Bueno, la identificación de dichos anticuerpos es la base del diagnóstico del síndrome paraneoplásico neurológico. Bueno, los anticuerpos onconeuronales son clasificados en tres grupos de acuerdo a las características y cómo se asocian con los carcinomas. Y esto es con anticuerpos bien caracterizados molecularmente y con fuerte asociación al cáncer, que son el anti-amfibin
Fisna, anti-CB2, CRMP5, anti-HU, ANA1, anti-MA2 y antirrecoverina, anti-RI, ANA2, anti-YO y PCA1. Anticuerpos principalmente caracterizados por ANA3, antimonoglobulina R1, anti-TR, anti-SIC4, PCA2. Anticuerpos presentes en ambos síndromes asociados o no al cáncer es el ACHR, antinicotínico, ACHR, anti-VGCC, anti-VGCK. Y estas células de la CK son, no sé, me gustaría saberlo. Y bueno, ese es uno. Hay otros que son del sistema nervioso central, que se trata de la afección multifocal del sistema nervioso central suprasensorial e infratentorial de la médula espinal y o sistema nervioso autónomo. Y las entidades específicas incluyen una mielopatía, que se trata de una grave complicación neurológica del cáncer, se caracteriza por dolor, incontinencia vesical y parálisis. La patogenia es a una reacción autoinmune ante los antígenos compartidos por el tumor y el sistema nervioso central. También otro es encefalitis límbica. La encefalitis límbica es un proceso inflamatorio confinado a las estructuras del sistema límbico. Se caracteriza por la alteración del estado de ánimo, sueño, convulsiones, alucinaciones y pérdida de memoria de corto plazo, que progresa a demencia. Generalmente, este tipo de encefalitis se relaciona con títulos de altos de ANA1, anticuerpo nuclear antineuronal tipo 1, y anti-HU, anticuerpo MA2, o CRMP, proteína mediadora de respuesta de colapsina. También otro es la degeneración cerebral paraneoplásica. Frecuentemente los pacientes afectados por este proceso degenerativo refieren la dificultad de caminar, que se presenta en el lapso de semanas o pocos meses. Además se agrega ataxia, diplopía, disartria y disfagia. Algunos casos refieren visión borrosa, oscilopsia y opsoclonus transitorio. Y otro también es el síndrome opsoclono-mioclono. Este síndrome integra alteraciones de los movimientos oculares y mioclonos multifocales que se presentan con movimientos rápidos e involuntarios, arrítmicos, caóticos, multidireccionales, con un componente, de torsión horizontal, vertical y suele acompañarse por sacudidas mioclónicas en el tronco y las extremidades. También pueden estar presentes la ataxia cerebelosa, el temblor y la encefalopatía. Bueno, también nos podemos ir a los síndromes paraneoplásicos miopáticos, que son la miastenia gravis, enfermedad autoinmune caracterizada por la alteración de la transmisión muscular que involucra la producción de anticuerpos dirigidos contra el receptor nicotínico de acetilcolina. Bueno, la presencia es una disfunción muscular focal, que es la diplopia, la ptosis, la disartria y la disfagia. Debilidad generalizada que aumenta con el esfuerzo y disminuye con el reposo. Los factores que agravan la enfermedad son estrés, infección y medicamentos que alteran la conducción muscular, que son los aminoglucósidos, las quininas, la quinidina, el ciprofloxacino, estatinas, etc. Bueno, uno de los más característicos es el síndrome miasténico de Anton-Lambert. Bueno, aquí en esta patología el anticuerpo se dirige contra los canales de calcio que provocan las contracciones del músculo, lo que inhibe la liberación de la acetilcolina. Se puede caracterizar por la debilidad muscular proximal de las extremidades inferiores, la fatiga, debilidad del diafragma, síntomas vulvares y síntomas autonómicos, que es la ptosis, la impotencia y la serostomía. Los síntomas mejoran con la estimulación repetida y el transcurso del día. Y bueno, otra es la
polimiositis y polimiositis, que es una miopatía inflamatoria secundaria a un síndrome paraneoplásico que en un 10 o un 50% de los casos se caracteriza por debilidad muscular proximal, rash, heliotropo, pápulas de Grotón y eritema en cara, cuello, espalda, tórax y hombros. Y bueno, otro, otro de los síndromes es un síndrome endocrino paraneoplásico, que es el cáncer que puede producir, um, una alteración en la producción de las hormonas de citocinas o péptidos que llevan a trastornos metabólicos detectados después de un diagnóstico de cáncer. Y bueno, uno de estos síndromes es la secreción inapropiada de la hormona antidiurética, la hipercalcemia, la hipocalcemia, hipercortisolismo, síndrome carcinoide, hipoglucemia, osteoartropatía hipertrófica, hipersecreción de calcitonina y de algunos otros más. Y bueno, en este caso también podemos pasar a los síndromes paraneoplásicos dermatológicos. Y estos se manifiestan bueno, el cáncer y este síndrome paraneoplásico dermatológico pueden empezar al mismo tiempo. Siguen un curso paralelo, o sea, van de la mano. No son necesariamente un reflejo de un problema genético. La dermatosis observada no tiene que ser común. El alto porcentaje de la asociación entre alteración cutánea y alguna neoplasia. Y bueno, tres de los más característicos de un síndrome paraneoplásico dermatológico es la acantosis nigricans, que comúnmente es de causa desconocida, caracterizada por engrosamiento de la piel, hiperpigmentación de predominio en axilas, cuello, ingle, áreas de flexión, en pocas palabras, pliegues, y región anogenital. También hay cambios papilomatosos en cavidad oral e hiperkeratosis en las palmas, o sea que las palmas y los pies se hacen más gruesos, y en las articulaciones. Y bueno, otra vez la vasculitis leucocitoclástica, dermatosis caracterizada por dolor, ardor y prurito, y púrpura palpable sobre las extremidades inferiores, acompañada de fiebre y malestar general. Bueno, otro es el pénfigo paraneoplásico, dermatosis severa que afecta la piel y mucosa, se caracteriza por lesiones dolorosas en la mucosa, rash polimorfo en palmas de las manos y plantas de los pies y tronco. Bueno, también podemos encontrar dentro de estos síntomas los hematológicos, que se detectan después del diagnóstico de cáncer. Muy pocas veces generan síntomas, generalmente se asocian con enfermedades avanzadas y en raras ocasiones requieren tratamiento específico, pero mejoran con el tratamiento de la malignidad subyacente, o sea, del tumor primario, que es una anemia asociada al cáncer. Los síndromes que podemos encontrar, una eosinofilia, granulocitosis, que que se caracteriza por leucocitos con conteos que oscilan entre 10 y 30.000 células, y en algunos casos exceden los 50.000, sin que exista algún proceso infeccioso o diagnóstico de leucemia. Otro puede ser la aplasia pura de células rojas, que afectan el mecanismo de producción. Es por una respuesta inmune mediada por una autorreactivación de las células T. Se asocia a timoma, linfomas, leucemia y mielodisplasia. Y bueno, otro y uno de los más importantes es la trombocitosis, que es el mecanismo secundario a la producción de trombopoyetina y citocinas a partir del tumor primario. Se estima que el 35% de los pacientes con trombocitos presentan una enfermedad maligna y se asocia a los linfomas, leucemias y carcinomas. Y bueno, de los últimos que se pueden detectar en el cuerpo son los reumatológicos, que son asociadas con cáncer, pero son poco frecuentes, se aceptan como una entidad clínica y pueden dividirse en cuatro clases.
Manifestación reumática debido a a la invasión de a huesos del cáncer, músculos o células leucémicas, cuando ya tienen una enfermedad reumática preestablecida, se manifiesta una enfermedad reumática cuando hay una reacción adversa a la terapia antineoplásica, como se puede ver en el fenómeno de Raynaud asociado a la administración de bleomicina o cisplatino. Em, la artritis, miositis, periostitis, fascitis y osteomalacia son manifestaciones musculoesqueléticas más frecuentes de estos síndromes paraneoplásicos. Espero no quede ninguna duda. Bueno, aquí tengo una tabla de los síndromes paraneoplásicos más representativos de cada uno y que son más frecuentes cuando hay cáncer de pulmón. Algunos ya fueron mencionados, algunos no. Aquí están los hematológicos, neurológicos, del sistema nervioso periférico, central y, y renal. Aquí podemos ver que también los síndromes paraneoplásicos se pueden asociar y comúnmente son más, bueno, tienen una mayor incidencia por tumores gastrointestinales o de páncreas, porque son de los órganos más irrigados con sangre. Y aquí en esta tabla tenemos que la caquexia se puede, se puede asociar a un tumor gastrointestinal o pancreático, la cantonsis nigricans con adenocarcinoma gástrico de esófago, páncreas o hígado, palmas de intestino con un adenocarcinoma gástrico y demás. Como podemos ver, no solo el cáncer de pulmón de células pequeñas produce los síndromes paraneoplásicos. Bueno, los signos y síntomas van a depender según en dónde se manifieste este síndrome paraneoplásico, que puede producir diplopia, fatiga, diarrea, vómito, rash o alteraciones cutáneas muy evidentes que se pueden diagnosticar a base de una exploración física. Y bueno, los diagnósticos se pueden dar a base de una exploración física, de una imagenología, biometría hemática en caso de un síndrome paraneoplásico en tejido sanguíneo, punción lumbar cuando es un síndrome paraneoplásico neurológico, como ya se abordó por las alteraciones que hay en el líquido cefalorraquídeo, y un electroencefalograma, inclusive si se presenta un síndrome paraneoplásico de algún ganglio linfático. Y bueno, el tratamiento siempre va a depender del cáncer previo que haya. Tratando el tumor primario es como se va a controlar el síndrome paraneoplásico. Al ser manifestación de alguna otra afección tumoral, el control de los síndromes paraneoplásicos serán ligados a la efectividad de los tratamientos oncológicos del dilema principal. Y bueno, eso por parte de Gonzalo Montoya López, Grupo 3354, turno vespertino de la licenciatura de Enfermería, es todo. Ay, no hay dudas, no hay aclaraciones porque lo estoy haciendo solo. Muchas gracias por su atención, profesora. Que tenga un muy buen y grato día.